comienzo de Palabra Viva, Viva en Familia, con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín. Llame a sus familiares y amigos para ser bendecidos con la palabra de Dios que sostiene el cielo y la tierra. Celebración del cuarto domingo de la Pascua, día en que el Señor es establecido como nuestra cabeza, nuestro supremo pastor que da la vida por las ovejas. Nos acompaña el coro, incienso y mirra de la Catedral de San Juan de Fresno, California. Este es el día que hizo el Señor, cantemos todos con santo fervor. Cielos y tierras muy juntos están, porque el Señor ha venido aquí. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegre en este día que hizo el Señor. Que sea bendito, bendito sea aquel que viene en el nombre de Dios. Que las guitarras resuenen por él y que la nota sea un canto de amor. Cantan las flores, se alegran los campos, bosques y prados alaban a Dios. Así nosotros cantamos alegre en este día que hizo el Señor. Ofrecemos servicio de palabra viva, viva la palabra, por todos aquellos que están enfermos en sus casas, asilos y ancianos, en hospitales, los que trabajan en este momento, los que no pueden salir de donde se encuentren, los encarcelados, los viajeros, pero también pedimos de una manera especial por las vocaciones al servicio en la iglesia y en el mundo, vocaciones a la vida sacerdotal, religiosa y misionera, y también aquellos que quieren servir a Jesús más de cerca como hombres y mujeres comprometidos en el mundo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: Jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido como Salvador nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. Mi canto es de alegría, aleluya, mi canto es de paz. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas,
Cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama, porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús mismo cargó hasta la cruz nuestros pecados y fue herido para que nosotros fuéramos salvados. Y volvimos por su gran amor al redil del buen pastor. Salvos somos por su misericordia y su pasión. Señor, yo te lo ofrezco, tómalo en tus manos. De ti espero tu bondad, liberación y sanidad, caridad y amor a mi hermano y santidad. Las heridas de tu frente den luz a mi mente. El periodo pascual o de el triunfo de la cruz y resurrección de Jesús. Tiempo de alegría, de paz, tiempo de reflexión sobre la convicción que nos atrae a todos hacia un mismo Señor, hacia un mismo Dios, hacia aquel que el Padre ha establecido como supremo pastor de las almas, pero también como el Mesías o consagrado de Dios, que ha sabido ganarse todo un pueblo para consagrarlos a su Padre Dios como pueblo de sacerdotes, de profetas y reyes. Esto es precisamente lo que nos da el bautismo y de lo que la primera carta de Juan nos habla hoy. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos de verdad. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha conocido o reconocido a aquel que ha sido establecido como nuestra cabeza y pastor. Hermanos míos, dice el anciano Juan, al final del siglo I de la era cristiana, ahora ya somos hijos de Dios, pero aún falta más. No se ha manifestado cómo seremos al fin. Ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es.
Estamos en una etapa en la que la parusía del Señor, es decir, la segunda y última venida del Señor Jesús al mundo, ha tardado en llegar. Pero eso no significa que Jesús se ha olvidado de los suyos. Al contrario, cada día que pasa, cada año que celebramos este tiempo de una liturgia florida, alegre, llena de la paz y esperanza que el Señor nos da año tras año, con la gracia de su muerte en la cruz y de la resurrección, que es precisamente el centro y la fuente de la vida sacramental de la Iglesia. En este tiempo, el Señor quiere darnos un regalo muy especial: la paz interior y la paz exterior. Definitivamente no ha llegado el reino de Dios. Todavía no estamos en el cielo. Muchos cuestionan si Jesucristo murió en la cruz para dar muerte a la misma muerte. ¿Cómo es que seguimos muriendo? Sin embargo, la fe nos dice que para aquellos que creemos en su nombre, las cosas no son igual. Jesucristo vino para que el mundo, para que la historia no fuera igual. Cuando aquellos primeros seguidores de Jesús de Nazaret fueron confrontados por las autoridades de su tiempo, aquellos que en un tiempo fueron pescadores llenos de miedo, de tristeza, porque les había sido arrebatado su Señor que tanto amaban, lo habían colgado de un madero en forma de cruz o una cruz de madera. Lo habían quitado de en medio de los vivos. En plena juventud fue arrebatado por envidia y coraje de aquellos que se sintieron ofendidos por su suma bondad. Aquellos que no resistieron la fuerza de su verdad. Aquellos que se vieron cuestionados en su abuso de poder. No pudieron soportar aquel hombre, no solo bueno, sino excelente siervo de Dios. Aquel que vino a entregar la vida por sus ovejas. Aquel que no permitió que ninguna le fuera arrebatada de sus manos. Que no permitió que se perdiera uno solo, excepto aquel que había decidido apartarse del redil. Comenzando con ese pequeño grupo de los 12. Desde ese momento hubo uno que libremente abandonó el rebaño. Jesús nunca dejó de extender la mano a todos como un gran amigo, pero tampoco iba a imponer su amistad, sus valores y sobre todo el conocimiento de su Padre Dios por la fuerza. Él espera que cada uno de los hombres y mujeres que le hemos escuchado aceptemos por la fe la palabra que Jesús nos trajo de parte de su Padre. Jesús nunca impondrá por la violencia o la fuerza el mensaje de paz que nos da su Espíritu, ya que Él, como resucitado, es el Espíritu que se deja sentir en los corazones y las mentes, en el cuerpo y el alma de los creyentes. Pedro, tomando la palabra en nombre de aquellas primeras comunidades cristianas, responde a aquellos que los perseguían y querían darles muerte igual que a su maestro. Jefes del pueblo y ancianos, hoy ustedes nos interrogan acerca de algo bueno que se ha hecho a un hombre enfermo. Para saber cómo fue curado, sépanlo de una vez por todas. Este hombre ha quedado sanado en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. No somos nosotros los que tenemos un poder que fluya por nuestra propia naturaleza. Nosotros no hemos hecho nada, no hemos comprado con dinero el don divino, precisamente porque se trata de un don, de algo que nosotros no tenemos derecho, sino simplemente decimos gracias. La diferencia entre un don y un derecho consiste en que el don se agradece y el derecho se exige. Nosotros no podemos exigir la gracia de Dios, solamente agradecerla, y agradecerla de todo corazón, porque sabemos que es obra del Señor el que sea posible resucitar muertos, sanar enfermos, reanimar a aquellos que se encuentran tristes y agobiados por sus crisis y dar vida, una vida distinta a la que el mundo persigue. La vida de los hijos y las hijas de Dios debe ser distinguida de la forma de vivir de los demás, porque ahora para nosotros la muerte no tiene la misma influencia que antes. Ya no nos aterra, ya no es horrible el que alguien nos persiga
y que hasta nos quiten la vida por el nombre de Jesús. Qué tristeza que a pesar de cómo el Cordero sin mancha ha entregado la vida por nuestra salvación, todavía vemos gente cobarde, como si no tuviéramos fe, como si la esperanza de la fe cristiana fuera vana, como si el amor que debemos tener en la iglesia fuera pura hipocresía. Cuando el seguidor de Jesús no es capaz de reflejar esa valentía que nos da el Evangelio, le estamos echando a perder la obra a Jesús, nuestro supremo pastor, que ha entregado la vida por sus ovejas, porque Él conoce a cada una por su nombre. No olvidemos que a Jesús le hemos costado un alto precio, el precio de su preciosa sangre y de su cuerpo limpio, puro, sacrificado por amor. El tema de la palabra litúrgica de Dios es simplemente Jesús como buen pastor que da la vida por los que son suyos. Nadie se pierde si aprende a obedecer a Jesús y a crecer en su amistad, confianza y diálogo íntimo. Esas tres cosas parecen ser simplemente sinónimos o repetición de una misma experiencia. Sin embargo, estas tres palabras tienen diferentes aspectos que nos debe llevar a profundizar nuestra naturaleza cristiana o nuestra vocación al servicio en razón del bautismo que hemos recibido. La amistad con Jesús consiste en que Él nos ha amado primero, aun cuando nosotros todavía no nacíamos, ni mucho menos le conocíamos. Por eso decimos que nadie puede conocer a Jesús y no amarle, amarle y no seguirle. Jesús es aquel que inspira confianza, como ningún otro líder en el mundo, como ningún otro pastor de ninguna iglesia, porque Él es precisamente el modelo de pastor. Y ya quisiéramos los demás ministros o pastores de la iglesia llegar a parecernos a Él tan siquiera un ápice o una mínima porción de ese espíritu que lo movió a actuar y entregar su vida en el servicio por los demás. El Espíritu Santo es precisamente aquel que une al Hijo con el Padre y que pronto Jesús va a entregar a sus discípulos para que sea Él quien complete su obra de buen pastor. Las iglesias así llamadas cristianas, que todavía no están en plena comunión con Roma, enfatizan mucho la palabra de Dios y la imagen del buen pastor. La tradición más antigua de toda la fe cristiana, que es la Iglesia Católica Romana, enfatiza la devoción, el amor y la obediencia al Sagrado Corazón de Jesús, y de una manera particular rendimos homenaje y adoración a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. No podemos decir que hablamos de dos Cristos, es uno solo. El buen pastor y Sagrado Corazón de Jesús es una misma persona. Él mismo lo ha dicho: tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también las voy a atraer hacia mí, para que un día lleguen todos a ser un solo rebaño bajo un mismo y solo pastor. Que
confiar en ti. Esa es la palabra y experiencia clave de cómo identificarnos con el rebaño de Jesús. Algunas personas insisten en que debemos pertenecer a un grupo determinado de personas para ser salvos. Por mucho tiempo en la Iglesia Católica se hablaba simplemente de estar dentro o fuera de la iglesia. Hoy día no podemos hablar de esa forma. Más bien hablemos de qué tan cerquitas o tan alejados estamos del corazón de Jesús. De cómo obramos el bien o nos dejamos llevar por el mal. Y también de qué manera un líder es un auténtico pastor de los demás o es un ladrón o un asalariado que huye cuando ve venir el lobo feroz que busca arrebatar las ovejas del pastor. Es importante entonces que redescubramos el sentido de iglesia que nos da la palabra litúrgica de Dios con la fiesta del Buen Pastor y que también llamamos el Domingo de las Vocaciones al servicio de los demás, especialmente de las vocaciones sacerdotales. Jesús habla claramente que el buen pastor se distingue como el que da la vida por los demás, a diferencia del asalariado que no le importan las ovejas, porque hace las cosas solamente como un trabajo, algo que es remunerado, pero que cuando ve el peligro simplemente huye. ¿Qué diferencia hay entre una persona que cuida un negocio, pero que lo hace sin un sentido de pertenencia, solo porque tiene que estar allí las 8 horas en la oficina o en cualquier tipo de trabajo? Si hay un temblor, si viene un ladrón, si hay una quemazón, es obvio, todo el mundo trata de protegerse. Pero uno que es el dueño o el hijo del dueño, o por lo menos aquel que tiene el papel de administrador o gerente, que aquí les llaman mayordomos. La palabra de Dios nos dice cómo tomas tu papel. ¿Eres capaz de mantener fidelidad hasta el último instante de tu vida por aquel negocio que te está dando de comer? ¿O estás abusando de ese negocio, haciendo las cosas a la fuerza, inclusive gastando tiempo que no te corresponde? Porque a fin de cuentas, los intereses del patrón no son tus propios intereses. También es importante aprender a ser pastores, a ser un dueño o un patrón de cualquier empresa. Jesús es el modelo de un líder que busca el servicio y no solo la ganancia. Es muy triste que la crisis que estamos sufriendo estos días por una economía que ha colapsado ha sido en base a la corrupción de tantos que aparentemente eran buenos administradores, pero se convirtieron en ladrones. Nunca les importó el bienestar ni de sus clientes, ni de sus socios, y a fin de cuentas ni de sí mismos, ni de sus propias familias. Porque una persona que es deshonesta en una área de su vida, en un aspecto de su trabajo, lo es deshonesto prácticamente en el resto de sus relaciones con los demás y obviamente consigo mismo y con Dios. Cuando la persona no tiene armonía, cuando no sabe dialogar con Dios, se siente dueño de sí mismo y dueño de las vidas de los demás. Concluyamos diciendo que la amistad con Jesús nos debe llevar a confiar siempre en su corazón y también a la oración o diálogo íntimo con aquel que es nuestro gran y buen pastor, Jesús de Nazaret. Y que la iglesia no es tanto aquella institución a la que uno está dentro o fuera de ella, sino aquel grupo de personas que se identifican con el bien y que rechazan el mal. Que estamos dispuestos a dar la vida por Jesús y por los hermanos a ejemplo de nuestro buen pastor. No se trata pues de buscar membresía de esta comunidad de seguidores de Jesús, buscando una ID que nos identifique como tales. Debemos actuar con los mismos sentimientos de Jesús, bien sea como católicos o cristianos, o inclusive como seguidores de cualquier religión, pero que aprendemos la justicia, identificamos la verdad y tratamos de construir un mundo nuevo donde la dignidad de todos sea respetada. Esa es la iglesia de Jesús. Aquellos que respetan su nombre y que están dentro o fuera de la institución.
pero que ahora podemos profesar con esa fe que hemos recibido de los apóstoles y que no descarta los valores que se pueden encontrar en todo grupo humano que busca la verdad y con quienes podemos unir fuerzas para contrarrestar las acechanzas del maligno para que finalmente sea derrotado y el buen pastor lleve al triunfo final tanto a las ovejas del redil que hoy llamamos iglesia, como de aquellas otras ovejas que un día entrarán a este redil. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Si desean una copia de este servicio, la pueden encontrar en YouTube con el Padre Joaquín del Valle, en Facebook Calvario Tepeyac Carmelo, y a mi correo electrónico pueden enviar sus comentarios padrejoaquinevangeliza@gmail.com o puede llamar al 559-519-3750. Por la oscuridad nada he de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad nada he de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. Tu bondad conmigo llega hasta el final, y mi vida entera para ti será. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, el pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a fuentes de paz, tú me has bautizado por tu senda amor. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, pastor que me hace sosegar. Acabas de escuchar la predicación de Monte Carmelo de Fresno, California. Si desea una copia de la Santa Misa o solo de la predicación del domingo que pida, mande su ofrenda al Padre Joaquín, P.O. Box 12131 en Fresno, California. Código postal 93776.